Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tercer capítulo de esta segunda temporada de Rumbo Cero, el podcast de Toyota en el que damos voz a personas y a organizaciones que ayudan a que este mundo sea un lugar mejor. Yo soy Javier Hernández Aguirán, soy periodista, conferenciante, una de las primeras personas en Europa en sacarse el carnet de conducir con los pies y diploma paralímpico como nadador en Londres 2012. Quiero daros las gracias por estar aquí acompañándonos al otro lado de vuestro dispositivo en esta segunda temporada en la que sabéis que estamos haciendo especial hincapié en el deporte, en los Juegos de París 2024 y nuestra invitada en este tercer episodio es la directora general adjunta del Comité Paralímpico Español, Susana Gaitán. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Pues muy bien, muy en casa contigo aquí. Bueno, me alegro muchísimo de que hayas venido a charlar un rato con nosotros sobre los Juegos de París, sobre el deporte paralímpico. En realidad es una relación la que existe entre el Comité Paralímpico y Toyota, ya muy duradera, ya desde hace muchos años, y por lo que me han contado, en Toyota han aprendido mucho de esta relación. Pues sí, la verdad es que es un lujo contar con compañeros de viaje. Para nosotros no son patrocinadores, Javier, son compañeros de viaje necesarios, claro, e imprescindible. Es cierto que vosotros competís y que la medalla os la ganáis vosotros, la colgáis vosotros, pero sí nos sentimos un poquito parte de ella, y los compañeros de viaje que tenemos como Toyota también, porque nos posibilitan dedicarnos profesionalmente al deporte. Totalmente, es fundamental el que haya sinergias de este tipo, ¿no? Si te parece, vamos a empezar con un par de titulares, lo hacemos así en todos los podcasts, que nos ayudan a aterrizar y a generar una primera fotografía del tema que vamos a tratar. El primer titular viene como fuente de France 24 y habla de que, por primera vez en la historia, el logotipo de los Juegos va a ser, si no igual, si no idéntico, muy parecido en tanto en los Olímpicos como en los Paralímpicos. Y el segundo titular, que viene del Servicio de Información de la Discapacidad, nos ha dejado un cuerpo algo preocupado, ¿no? Porque habla de que solo el 18% de las 70.000 instalaciones deportivas que hay en España están plenamente adaptadas o accesibles para personas con movilidad reducida. Nos ha dejado una cara un poco contrariada, porque la sensación es que se ha hecho mucho, que se ha avanzado mucho en ese sentido, pero que todavía queda mucho por hacer. Te pido una pincelada de ambos titulares y luego no te preocupes, que lo recuperaremos durante la charla. Pues mira, empezando por el último, la accesibilidad es un tema complejo. Y es cierto que nos encontramos como con paradojas, como que tú sabes perfectamente que cuando vamos a practicar deporte en silla de ruedas, si vas a jugar al básquet, llevas una silla deportiva. Claro. Esto es que estas sillas tienen las ruedas así, una circunferencia, y son más anchas que las de la vida convencional. Pero supone que si voy a un polideportivo, voy con esa. Claro. Pues resulta que la normativa y las instalaciones la tienen que cumplir, la normativa autonómica y la normativa estatal, la cumplen porque miden las sillas convencionales, no las sillas deportivas. Claro. Entonces imagínate, alguien llega allí a echar un partido de básquet con su silla y no paso al vestuario. Bueno, hay un poco que tener, yo creo que una conciencia de accesibilidad o de diseño universal, que claro, sea para todos, porque en algún momento además todos podemos tener esa sensación. Puedes tener una discapacidad, o puedes ser una madre o un padre con un carrito, que vives cosas muy parecidas y llegas a un parking y tienes las plazas PMR de personas con movilidad reducida, pero cuando vas a abrir la puerta, pues te chocas con un bordillo. Eso es lo que nos encontramos, porque al final nos llamaría la atención que todos esos edificios, muchos públicos, no cumplían normativas. Sí la cumplen, pero la historia es esta, claro, que hay detalles que se nos escapan. Ahí estamos en el comité y muchísimas asociaciones y mucha gente, el CERMI, mucho vinculado a la discapacidad, que vamos recordando estas pequeñas cosas para que verdaderamente se usen y el dinero público más que se invierte pues tenga un sentido. Claro. Y el logo que comentaba el primer titular, el de France 24, es un detalle, es un símbolo, pero yo creo que va en esa dirección de tratar de igualar, o de que no haya una diferencia entre unos juegos y otros, ¿no? Porque al final son parte del mismo evento. Totalmente. A ver si vamos dando pasitos hacia que el deporte o el deportista no tenga más adjetivos. Claro. Es deporte y somos deportistas, con lo cual tiene todo el sentido que el logo sea el mismo.
Igual que somos todos personas, ¿no? Cada uno con nuestras circunstancias y con nuestra realidad, pero siempre personas como sujeto principal. Seguro, la discapacidad es solo una condición más. Exactamente. Te quería preguntar, Susana, entrando ya en el grueso de la entrevista, por el proceso, por la historia, por la creación del Comité Paralímpico Español, que fue a raíz o fue posterior a los primeros Juegos Paralímpicos de la historia, que fueron los de Barcelona 92. Barcelona fue un hito y orgullosamente fue aquí en casa, en España. Marcó una grandísima diferencia y empezamos a dar los pasos necesarios para que los Juegos se celebrasen en la misma ciudad que los Olímpicos, que antes no era así. Esos primeros Juegos de Barcelona sobre todo los lideró el Grupo Social 11, que es una referencia a nivel mundial. Tenemos una grandísima suerte en España con tener al Grupo Social 11 aquí. Y bueno, pues se lideraron desde ahí. Posterior a eso se vio la necesidad de crear un comité paralímpico que fuera quien diera servicio, quien se preocupara y se ocupara de los deportistas, claro, y de todo lo que rodea al deporte. Y a partir de ahí pues se creó. Como sabes, ahora nuestro presidente es Miguel Carballeda, compartimos presi con la ONCE. Desde hace muchos años, además, ya. Sí, afortunadamente, porque la verdad que se dedica profesionalmente al Grupo Social 11, es de donde cobra, pero vocacionalmente nos ayuda a nosotros y eso es una gran suerte. Y el comité nació con Alberto Jofre como director gerente y todavía le tenemos. Sí. Entonces, pues también otra fortuna, porque tiene todo el conocimiento de todo lo que se ha ido viviendo. Javier, que es tremendo, claro, tú lo sabes, pero han sido, bueno, pasos de gigante, aunque en global seguimos necesitando avanzar, y mucho, pero ha cambiado muchísimo la historia, desde devolver la ropa tras los Juegos hasta que tengamos muchas marcas llamando a la puerta para vestirnos. Sí, no tiene nada que ver. Bueno, yo realmente el inicio, ¿no? El kilómetro cero, los años 90, a principios de siglo no lo viví, pero sí que, por lo que me han contado, no tiene nada que ver con el momento actual y, como bien dices, se sigue avanzando porque todavía hay terreno que mejorar y que avanzar. Si te pido, Susana, ¿en qué crees que ayuda, que le viene bien al deportista contar con un ente como el comité? ¿Qué elegirías o qué me comentarías? Pues mira, es verdad que quizá lo más visible que recibe un deportista es su beca, el importe que aparece en su cuenta, ¿no?, al mes, pero desde el comité damos una serie de servicios que además nos esforzamos porque vayan mejorando mucho, que son los servicios interdisciplinares, que son fundamentales, más en nuestro caso, porque, por ejemplo, tener un buen servicio médico, claro, en el caso de un deportista paralímpico que necesita unos cuidados, una fisioterapia muy potente, fisiología, nutrición, psicología y bienestar, que luego si quieres entramos en esa, es un melón que se ha abierto hace tiempo y que es muy necesario, pero damos una serie de cobertura que permite que un deportista se enfoque y se dedique a su práctica deportiva, claro, a su performance, y luego ya que cada uno llegue a donde su mente y su cuerpo y su trabajo se lo permitan, pero acompañamos de tal manera que tu única preocupación como deportista paralímpico es entrenar. Y en eso seguramente contribuyó mucho también la creación, que fue posterior al Comité Paralímpico, unos 8 o 10 años más tarde, del Planado, pero paralímpico, ¿no? Para que, lo que comentas, ¿no?, que progresivamente el deportista pudiera centrarse exclusivamente en su profesión, en su deporte, porque muchas necesidades, en este caso económicas, venían cubiertas. Claro, ADOP, en nuestro caso el ADOP paralímpico, como dices, nosotros decimos así en bromilla en el comité, que el principal patrocinador es Hacienda. Pero claro, lo que habilitó fue la mención de acontecimiento excepcional de interés público para la preparación de los deportistas olímpicos y paralímpicos hacia los Juegos que corresponden, en este caso hasta París. Lo que hace el plan ADOP es, primero, establece las bases de quién está becado, por qué, cómo tiene que hacerlo, qué pruebas internacionales son referencia para conseguir esas becas, con lo cual entendemos que es justo, porque lo que se presenta es transparente, se cuentan las condiciones, pues empieza a tomar un cariz más justo todavía. Entonces, se fundamenta ese plan ADOP y eso lleva asociado estos beneficios fiscales. Y es la ayuda que nosotros recibimos del gobierno, porque fíjate, Javier, que la mayoría de la gente le suena como muy público el comité, pero nuestro presupuesto es un 95% privado, 5% público. Por eso la importancia de los compañeros de viaje, claro, como Toyota que decíamos, y el resto. Entonces, con todo ese importe y esa estructura de plan,
nosotros vamos distribuyendo las becas entre los deportistas. Fue fundamental. Claro. Fundamental para, pues eso, para empezar a entrenar, para empezar a vivir en los centros de alto rendimiento y entrenar junto y en igualdad de condiciones con olímpicos. Entonces, bueno, digamos que yo creo que fue el punto de inflexión de profesionalización en el deporte paralímpico. Hablabas de los compañeros de viaje, la entrada de marcas, de sponsors, de patrocinadores, ha sido fundamental para muscular esa capacidad económica y de becas, y que los deportistas puedan tener ese enfoque único en el deporte. Vamos a hablar un poco del equipo Toyota, ¿no? De los 3 deportistas paralímpicos, de Martín de la Puente, de Eva Moral, de Sibila, que también forman parte del equipo Toyota, de ese gimnasio de los imposibles. ¿Cómo ves su momento deportivo y sus expectativas, sus ambiciones para París? Bueno, son 3 figuras y 3 grandísimos referentes. Son casos distintos, pero casos de éxito los 3. Eva, yo creo que nos hizo llorar a todos con la medalla que consiguió en Tokio, fue impresionante. Yo la conozco desde que comenzó, desde que entró al equipo paralímpico, y he visto su evolución. Ha sido espectacular, se deja la piel también, la vemos Seguro. cada día entrenar. Bueno, tiene también una faceta magnífica que es la de madre. El deporte le ha dado, además de estos éxitos impresionantes, le ha dado a su pareja y le ha dado a su pequeña, a Carmen. Así que bueno, yo creo que ahora mismo tiene un momento muy dulce en el que lo tiene todo, y deportivamente le queda muchísimo que dar porque así lo trabaja y así se lo está ganando. Entonces es una lección estupenda que, además de pues toda la ilusión que nos transmite al comité y todo lo que ganamos con ella, estoy segura que Toyota va a hacerlo. Sé que les ha compartido inmenso al vehículo que Toyota le da y que le es necesario. Imagínate un triatleta, que todo lo que lleva de material. Así que sé que para ella es fundamental también. Y hablabas del caso de Eva, también por supuesto el de Martín, el de Desiré, que también viene de reconvertirse a partir de una lesión, de un accidente. Ella empezó siendo gimnasta, ahora saltadora de longitud, va a ser nuestra invitada en próximos capítulos de esta temporada. Normalmente en el deporte paralímpico, también en el olímpico, pero en el nivel paralímpico resuenan las historias personales a partir de tener éxito deportivo, ¿no? De éxitos deportivos, de quienes consiguen medallas, a partir de ahí resuena su historia personal. ¿A ti hay alguna historia personal que hayas conocido a lo largo de todos estos años en el comité que quizá no haya asomado todavía, no haya pisado el podio, no haya asomado en el medallero, pero que digas, es que la historia personal de este deportista inspiraría a la sociedad entera? Pues me pones en un compromiso, Javier, porque yo no podría elegir una de las historias de nuestros deportistas. O vamos a hablar de historias en general, sin poner nombres, pero bueno, pues Sí. por ejemplo, conozco a este deportista Sí. que Te voy a contar lleva este trayecto, ¿no? lo que tienen en común, que a mí me gusta, y algunas, porque me quedaría con 140. Claro. Tú las conoces y lo que hay detrás, cada una tiene algo especial y algo que merecería ser contado. Pero hay algo que tienen todas, y yo me quedaría con esa capacidad de no darse por vencido. Seamos sinceros, una discapacidad no es algo que ninguno pediríamos en la Carta a los Reyes. Totalmente. Lo que pasa es que son tus cartas. Claro. Y con tus cartas pues hemos venido a jugar. Y yo lo que veo, te podría contar muchísimas historias, pero yo me quedo, mira, desde la base, no solo en el alto rendimiento, me quedo con unos abuelos que se cruzan España de norte a sur, de Bilbao hasta el CEAR de Murcia, el Centro Especializado de Alto Rendimiento, porque su nieto está en las promesas de ciclismo y es su ilusión, y a pesar de que ven que tiene una enfermedad, un síndrome neurodegenerativo, pues que es su sueño y le apoyan. Y me quedo con la fortaleza de unos padres que en un campeonato de natación pues aguantan los nervios y sueltan cuerda, a pesar de que quizá el impulso fuera sacar a su hijo de la piscina porque le está costando. Dios y ayuda al poder nadar, pero saben que en la vida va a necesitar esforzarse y va a tener que tirar solo. Y en el alto rendimiento me puedo quedar con lo que esperamos que sea nuestra nueva promesa, nuestra nueva Teresa Perales, Anastasia, Tasi, que bueno, que está reventando los récords ya paralímpicos,
que estaría en una plata O, y es súper jovencita, vino de Ucrania, no con motivo de la guerra previamente, pero los padres temporeros en Andalucía, y de repente pues lo que fue un disgusto y la discapacidad de la hija y una adversidad en el camino, pues está cobrando una beca oro del comité. Y esa discapacidad la está llevando muy, muy alto, a ella y a toda la familia. Al final, un combustible muy poderoso en el deporte paralímpico, para los deportistas paralímpicos, es que tú llegas allí con el impulso de haberte reciclado ya, con el impulso de haberle dado la vuelta a esa primera adversidad, que es o que tener una discapacidad sobrevenida y aceptarla y adaptarte, o que sea de nacimiento, que sea congénita, y también adaptarte desde el primer momento. Y con ese impulso ya llegas al deporte paralímpico y bueno, pues al final te lleva a tener una capacidad para competir y para convivir con los éxitos, con los fracasos, con todos los momentos fuera de lo común. En ese sentido, hay un proyecto del Comité Paralímpico, que es el de Trainers Paralímpicos, que funciona muy bien en todos los rincones de la sociedad, ¿no? Tanto en el mundo empresarial, en el mundo profesional, en el social, que es bueno, pues, elegir determinadas historias para que sean los propios deportistas los que la cuenten. Los que la cuenten no por una cuestión de que tú conozcas su vida, sino para que te inspires en ella, ¿no? Para que todo lo que hay en común entre el que da la charla y el que la recibe le sirva al que la recibe para incorporarlo a su vida, aunque no tenga ninguna discapacidad, aunque aparentemente su realidad sea distinta, pero seguro que con todo lo que dice el trainer, el speaker, se siente identificado y lleva muchos años funcionando y muy bien, ¿no? El programa de Trainers Paralímpicos nos pareció desde el inicio una brillante idea, porque realmente son experiencias de vida que merecen ser contadas. Es un bagaje deportivo con todos los valores que implica el deporte, que ya son extraordinarios, y ese plus de resiliencia que lleva un deportista paralímpico. Entonces, no se podía quedar en un cajón todo esto. Nosotros desde el comité trabajamos mucho por elevar a referentes a algunos de nuestros deportistas, ojalá todos, pero empezamos por algunos. Esto pasó con Susana Rodríguez Dacio, que en plena pandemia, pues ella, además de su faceta deportiva y de ser oro paralímpico, pues además es que es médico y se comió la pandemia en primera línea de batalla en el hospital de Vigo. Entonces protagonizó la portada de la revista Time por primera vez, como deportista española, la única, ni olímpica, ni paralímpica, ni ella. Entonces, bueno, yo creo que tenemos el suficiente poder transformador de la sociedad y tenemos esa responsabilidad también. Yo creo que a cualquiera que escucha a un trainer paralímpico, las ganas de quejarse se le quitan seguro en el momento, y a partir de ahí se aprende muchísimo, recibe mucho más el que escucha esa historia de vida y de superación que el que lo cuenta. Totalmente, y además la portada de Susana fue más que merecida, más allá de un hito fue más que merecida. En el proceso que estabas describiendo, yo creo que hay dos momentos fundamentales. Uno, que también, y ahí por experiencia propia lo podemos vivir, es el impulso de Londres, de cómo vivió los Juegos, cómo los sintió, cómo los quiso también mostrar al mundo, ¿no? Esa capacidad para retransmitir un evento del calado de los Juegos Paralímpicos, que a partir de ahí en España todavía se impulsó más la visibilidad del evento, porque hasta ese momento yo creo que la sociedad tenía muy valorado al deportista paralímpico, pero se le podía ver poco. A partir de ahí, especialmente de los Juegos de Río, en España se puede seguir prácticamente por completo el evento paralímpico. Y también por experiencia propia, a la hora de dar charlas de motivación, de inspiración, teniendo un bagaje deportivo, al final yo creo que es tan potente el mensaje que por muchas medallas que hayas conseguido, que no es mi caso, pero por muchas medallas que hayas conseguido, lo menos importante para el que está al otro lado son las medallas que has conseguido. Lo más importante es lo que le remueves, lo que le permites conectar consigo mismo y con su mejor versión, porque esto no consiste en compararte con otro y que digas, fíjate ese que
que va en silla de ruedas o que no ve o que no tiene brazos el mérito que tiene. No, cada uno tenemos nuestras circunstancias y vivimos con ellas. Y mi vida, aunque no tenga brazos, quizás es más fácil que la tuya, que no tienes ninguna discapacidad, aunque lo mío se vea más y sea más evidente, ¿no? Pero sobre todo lo que es potente y también tiene que ver con esa capacidad para remover la sociedad, es el conectar con el que cada asistente conecta consigo mismo, ¿no? Con su mejor versión. Vale, esto no consiste en ser el mejor del mundo, en lo que hago, en nada en la vida, pero sí que consiste en cada cosa que hago voy a hacerla lo mejor que pueda. No sé si tú, que habrás estado en muchas charlas de trainers, tienes esa misma sensación, ¿no? Sí, la comparto absolutamente. Yo creo, Javier, que es porque todos sabemos lo que es una adversidad, claro, una situación complicada en la vida. ¿En qué forma? Pues no todos es en forma de discapacidad, pero es en forma de enfermedad, de pérdida, de frustración. Entonces conectamos porque todos sabemos lo que es ese momento. Claro. Y la necesidad de levantarte de ahí. Lo que nos toca no lo podemos cambiar, lo que podemos cambiar es cómo lo afrontamos. Y ahí vosotros, los deportistas paralímpicos y en general la familia paralímpica, es que es un gran ejemplo. Y no quiere decir que todos tengamos que llegar a ese nivel de excelencia, como tú dices, ni que tengamos que hacer el mismo recorrido, sino que, bueno, si esta persona ha podido, claro, y sus cartas no eran fáciles tampoco, le tocó montaña y la ha subido. Pero desde allí, oye, que tiene unas vistas que no están nada mal, pues a lo mejor también los demás podemos hacer lo mismo. Entonces yo creo que conecta porque son cosas que todos sabemos de lo que hablamos, claro, en formas diferentes. Y bueno, es verdad también que los trainers se preparan mucho para ser conferenciantes, para saberlo transmitir y lo hacen verdaderamente bien. Entonces yo conozco muchos casos de compañías que antes contaban, sin desmerecer a nadie, que no queremos ahora pisar ningún callo, pero que contaban con grandísimos cocineros para sus convenciones, con grandísimos entrenadores reputados mundialmente, y cuando llevaron a un paralímpico cambió el chip de la compañía. Totalmente. Y además el poder de la conferencia es ese, que muchas veces tienes unas expectativas por la fama, ¿no? Por la trascendencia del conferenciante, y en la mayoría de los casos esas expectativas se cumplen, pero hay el otro caso, que es que igual vas a ella con menos expectativas porque no lo conoces tanto, porque no es tan trascendente, y de repente dices, igual es la mejor charla que he recibido en mi vida, ¿no? Por el contenido y por la esencia de la misma. Y esas charlas en las que tú vas con menos expectativas, a veces son las que impactan más. A lo largo de todos estos años de experiencia, pues una charla, una conferencia de un trainer paralímpico ya genera esas expectativas y las cumple también, ¿no? A base de haberlo hecho también durante todos estos años. Te quería preguntar sobre París, Susana, ¿cómo ves que se ha preparado en general para el desafío de albergar unos Juegos Paralímpicos? ¿Qué te ha sorprendido más? ¿La movilidad, cómo la han trabajado? Pues mira, en general, así como concepto global, los Juegos de París yo creo que van a ser los Juegos de la ilusión. Volvemos a la calle. Javier, que tú has vivido unos Juegos con el calor del público. Los compañeros que vivieron los Juegos de Tokio como primeros Juegos no saben lo que es todavía. No saben lo que es. Desgraciadamente pasamos toda la sociedad con la pandemia, unas circunstancias muy complicadas. Llegaron los Juegos que, fíjate que no se han parado ni por las grandes guerras. Y hubo Juegos, y ahí, vamos, los japoneses echaron el resto, pero no hubo público. Y eso dolía, y eso se sentía. Y yo creo que Francia pues, ha hecho una grandísima apuesta de sacar los Juegos a la calle. Imagínate que es París como telón de fondo, pero que no es como frase, es que nuestro fútbol ciegos será en el estadio debajo de la Torre Eiffel. Tiro con arcos los inválidos, judo y taekwondo es el Gran Palais. Eva competirá por el Puente Alejandro. Va a ser espectacular. Muy bonito. Van a ser unos Juegos además muy ilusionantes, muy bonitos, con un gran reto, porque primera vez en la historia que la ceremonia de inauguración es en la calle, hay un reto de seguridad potentísimo y de movilidad. París es una ciudad que ya está sobrepoblada, que recibe, la ciudad que más visitantes recibe de todo el mundo, y además unos Juegos. Entonces, bueno,
como sabéis, se suele habilitar carril olímpico, pero bueno, ya están recomendando a los parisinos teletrabajar porque aquello va a ser potente. Dentro de la villa me ha llamado mucho la atención la movilidad que se plantea allí dentro. Para nosotros, yo entiendo que para olímpicos está fenomenal, porque al final, pues bueno, vamos con prisa, nos agobiamos, pues poder ir al comedor principal ya que no podemos meter a veces patinetes, bueno, estas cosas, que tengamos las soluciones que Toyota da, pues es magnífico. Para nosotros es vital. Claro. Eso te iba a preguntar, sí, que de cara al deportista paralímpico, las soluciones de movilidad que comentabas, que aporta Toyota, los tiradores eléctricos, por ejemplo, para sillas de ruedas, los patinetes que comentabas, los transportes colectivos accesibles para todo tipo de personas, como comentas, es fundamental, ¿no? Es crucial. Es un poco, ¿ves este trabajo silencioso que no se ve, pero que hace que tú te dediques a lo que te tienes que dedicar? Como tratamos de hacer en el comité, eso es lo que trata de hacer Toyota. Oye, tú entrena, tú céntrate, concéntrate, maneja el estrés precompetición, pero no te preocupes de que tengas un riesgo, imagínate llegar allí y tener una caída o tener un accidente, porque la movilidad no está como corresponde. Primero que nos está mirando el mundo y tenemos que dar ejemplo. Y Toyota, que además es top sponsor de Comité Olímpico, Paralímpico, Internacional, siempre da ejemplo ahí. Y es muy de agradecer, porque es que esa tranquilidad, que un compañero de viaje te dé tranquilidad y garantía, eso no tiene precio. Y pues nosotros saber que vas a llegar cuando tienes que llegar a tiempo, que además no vas a tener ninguna complicación, que todo está perfectamente adaptado y accesible. No con tiritas puestas por aquí y por allá, sino pensado desde origen como lo piensa Toyota. He tenido la oportunidad de probarlos hace poquito, cuando en el seminario de jefes de misión que hacemos un año antes, y es que es una pasada. Lo que nos contaban en los dosieres y todo, pues resulta que está ahí hecho realidad. Que no siempre ha sido así, ¿eh? No, por supuesto. Históricamente tú veías un dossier y luego llegabas y no se parecía mucho a la foto. Oye, ¿cómo van los nervios, tanto a nivel personal, no son tus primeros juegos, como de los deportistas con los que convives, con los que tienes más relación, en la absoluta recta final? Recordemos que los Juegos Paralímpicos son del 28 de agosto al 8 de septiembre. ¿Cómo se viven estos meses previos? Pues mira, yo creo que somos más familia que nunca en estos meses, que nos necesitamos más que nunca, pero es un tiempo muy bonito y muy exigente. En todo este tiempo, como sabes, se están produciendo las competiciones internacionales que dan lugar a esa anhelada plaza en los Juegos. Ahora mismo tenemos unos 60 deportistas ya con billete de París, que saben que van, unas 60 plazas país, pero estamos compitiendo, entonces ahora los meses que quedan son de estrés, de esfuerzo. Imaginad, todo el mundo sabe lo que es una oposición, ¿no? Que te la juegas un montón de años, en un segundo esto es lo mismo. Tenemos a alguna de nuestras grandes estrellas, que le quiero mandar un besazo desde aquí, a Gerard Descarga, lesionado, que estás haciendo todo lo que podemos para que llegue. Pues son meses de tanto esfuerzo también físico, que bueno, ¿qué hemos hecho antes? Pues fortalecer mucho los servicios interdisciplinares que comentábamos, pues los fisiólogos, los genetistas, anticipar lesiones. Digamos que ahora queda ya salir a jugar. Antes hemos hecho un trabajo muy potente para que estos meses, aunque sean estresantes a todos los niveles, pues no nos rompamos, que es lo fundamental. Y en el comité o en el plano más personal o del equipo que estamos detrás de esas medallas, de esos diplomas que para nosotros valen mucho, y detrás del que lo intenta y no llega, pues son meses muy exigentes, porque tenemos toda la parte de dar soporte para que solo se preocupen de lo que se tienen que preocupar, y luego tenemos otra parte muy importante, de estar ya la sociedad llamando a la puerta, a los medios, que tanto nos cuesta muchas veces, para que empiecen a darnos ventanas, a darnos voz, y luego todos los actos institucionales que corresponden. Claro. Ahora estamos de moda, ya en estos meses que quedan. Sí. Luego yo creo que el mayor desafío, la mayor dificultad es mantener el impulso, ¿no? Una vez han pasado ya los Juegos, pero bueno, en los Juegos Olímpicos, en los deportes que no son de masas, ocurre prácticamente lo mismo. Están de moda las 2 semanas del evento, unas semanas antes, unas después, y luego cuesta
cuesta mantener esa atracción, ¿no? Afortunadamente con las historias y Claro. con la ola del resultado, como bien comentaba Javier, la gente dice, pero ¿quién es este? ¿Quién es esta que ha llegado y que ha conseguido? Empiezan a bucear en la intrahistoria del deporte paralímpico, se aficionan un poquito más y entonces claro que mantenemos, Claro. que esos resultados nos dan lugar a mucho luego. Y afortunadamente también gracias a Toyota y a todos los compañeros de viaje se ha desestacionalizado mucho la información. Claro. O sea, antes éramos 15 días de juegos y ahora se hacen multitud de campañas, multitud de promociones. Desi acaba de protagonizar hace poco un reportaje en la revista Elle. Si esto nos lo cuentan hace unos años, no sé si nos lo hubiéramos creído. No, era difícil de imaginar, la verdad. Entonces, hasta las marcas de belleza, o bueno, que interesamos en todos los planos. Claro. Y eso es inclusión y eso es normalización. Entonces, hemos conseguido que esa cresta de la ola y ese momento cumbre que tenemos no baje tanto. Siempre baja, es normal, pasa en Olímpicos, pasa detrás de una Eurocopa o de un Mundial, Claro. pero que nos mantengamos a un nivel que nos permita seguir pues, llegando a la sociedad, impactando y a esas generaciones también más jóvenes que cada vez están más comprometidas con toda la parte de responsabilidad social. Totalmente, y luego está muy bien el diversificar tus caras, ¿no? o tus casos, tus historias, y además eso ayuda también a que la mirada cambie. No se trata de ocultar nada, no se trata de que no te llame la atención nada, porque siempre hay un primer impacto cuando ves a alguien que no es como los demás, o como la inmensa mayoría, pero esto consiste en acelerar un poco la segunda mirada, ¿no? En la que nos dejamos de mirar y nos empezamos a ver, y siempre vas a ver que te falta una pierna o que no tienes dos brazos, pero si acostumbramos el ojo y acostumbramos a convivir unos con otros en todos los ámbitos de la vida, al final se ven muchas más cosas que ese primer ojo, ¿no? que esa primera mirada. Llevamos, Susana, un rato largo de charla, pero tenemos más preguntas preparadas para ti. Lo que pasa es que ahora te las va a hacer nuestro compañero Iván, que está en los exteriores, que está en la calle, con las personas que se ha encontrado, que creo que tienen, bueno, pues distintas inquietudes sobre el mundo paralímpico, el Comité Paralímpico Español. Vamos a estar atentos a la pantalla y a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal, Iván? Hola Javi, hola Susana, ¿qué tal estáis? Así es, pero antes de que os pregunten, les he preguntado yo. Hola, ¿qué tal? Una pregunta rápida. ¿Sabríais decirme lo que es el Comité Paralímpico Español? No. Pues es el comité que se encarga de organizar los Juegos Paralímpicos para personas con discapacidad. Quiero que sepáis que el Comité Paralímpico Español está contestando muchas preguntas en nuestro podcast de Toyota Rumbo Cero. Así que ¿os gustaría hacer alguna pregunta? A mí me gustaría saber si en los Juegos Paralímpicos se practican los mismos deportes que los Juegos Olímpicos. Bueno, es buena pregunta. Bueno, para no saber lo que éramos, está muy bien la pregunta. No está mal tirada. Pues tenemos que responderle que no son las mismas disciplinas, que hay 22 disciplinas deportivas paralímpicas, pero por ejemplo algunas se diferencian. Por ejemplo, judo, pues es judo, nosotros lo practicamos de otra manera, judo para ciegos, en los que hay agarre, es otra normativa, pero es muy similar. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos voleibol sentados, pues algo que no se practica en deporte convencional. Y así hasta 22 disciplinas que forman parte de los Juegos Paralímpicos en todos los países. Y luego en el nuestro, previsiblemente en París, participaremos en 17 de esas 22. Nosotros no llegamos en rugby, por ejemplo, en silla. Bueno, vamos a 17 de esas 22. No son las mismas, pero animamos a todo el mundo a que las conozca, que se van a divertir mucho con algunas. Es que en realidad, Susana, dependiendo de cuál sea tu discapacidad, si es más o menos genérica, ¿no?, o habitual, puedes participar en unos deportes o en otros. Yo terminé en la natación, pero empecé preguntando por el fútbol, porque, claro, en toda mi vida había jugado con amigos, con personas que no tenían ninguna discapacidad, hasta los 30 años que dije, llevo toda mi vida haciendo deporte y nunca me he probado en el mundo paralímpico, voy a ver, ¿no?, qué opciones hay. Y mi primera inquietud fue ver si podía apuntarme a la selección española de paralímpica de fútbol. Resulta que por entonces no había ni fútbol para amputados, era fútbol para personas con parálisis cerebral y fútbol ciegos. Y fútbol ciegos, eso es. En el de amputados no te crees que tampoco podría participar, me parece, porque creo que puedes participar si tienes una pierna,
que el fútbol para amputados es que vas con unas muletas y entonces disparas o juegas con la pelota con tu pierna, y luego el portero que tiene un brazo. O sea que ahora mismo tampoco podría, pero sí que con mi discapacidad podía elegir entre natación, atletismo y algún deporte más, y terminé empezando a entrenar en natación. Así que esa pregunta que se ha hecho esa chica en la calle con Iván, llega un momento en el que cualquiera que le preste atención a los Juegos Paralímpicos se la hace. Me parece que hay una segunda pregunta, vamos a estar atentos a la pantalla. A mí me gustaría saber si el Comité Paralímpico Español presta alguna ayuda a las personas con discapacidad. Pues sí, claro que sí. Para eso nacemos y para eso estamos. Prestamos ayuda a los deportistas con discapacidad. No solamente al alto rendimiento, que es nuestro objetivo central, sino que también tenemos otros programas, que es el programa de promesas, que es como el segundo estadio, esos que vemos que tiene capacidades, tiene actitud para llegar al alto rendimiento, y el relevo paralímpico, cuyo objetivo es que cualquier niña o niño de nuestro país que quiera practicar deporte y tenga discapacidad pueda hacerlo. Entonces sí ayudamos a los deportistas con discapacidad en distintos estadios de su momento deportivo, por supuesto a los top, pero es la punta del iceberg. Claro, porque para llegar a ser top tienes que empezar pudiendo practicar el deporte y teniendo o apuntando maneras para ser una promesa, ¿no? Claro. Entonces hay que cubrir todos los eslabones de la cadena. Sin duda, y además hay una cuestión que llevamos mencionando todo el tiempo, Javier, de responsabilidad social. Claro. Para nosotros una medalla es importantísima y es el gran objetivo conseguido. No es una medalla, un diploma, un buen resultado. Pero es cierto que somos el Comité Paralímpico y tenemos que ser un lobby de la discapacidad, y lo somos. Totalmente. Entonces, pues trabajamos desde nuestro deseado artículo 49 que acaba de cambiar en la Constitución, afortunadamente, y ahora ya somos personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que nos lo merecíamos. Y desde eso hasta ayudar a las familias. No puede ser que toda la carga o la responsabilidad de que un niño practique deporte teniendo discapacidad recaiga sobre una familia que, como su hijo tiene una lesión medular, pues en vez de ir a una gran superficie a comprar una bici, 300 euros y empezar a rodar, pues resulta que es una handbike y son 5.000. Y ojo, Javier, que las personas con discapacidad también crecen. Hombre. Secreto. Entonces, dentro de 2 años ya no es esa handbike, es otra. Claro. Eso no se le puede pedir a una familia. Igualdad de oportunidades. Claro. Entonces, desde el comité, pues trabajamos en todo eso, en hacer presión para que el catálogo ortoprotésico de la Seguridad Social, que esto es un rollo así muy largo, pero es el documento que dice qué prótesis y órtesis se subvencionan y cuáles no, pues resulta que hoy en día una persona con discapacidad en nuestro país tiene derecho a andar, pero no a correr. Simplificado. Claro, no puede tener prisa, ¿no? Una persona con claro, discapacidad no, todavía. porque eso ya es otra prótesis y esa vale un rejón y esa no está subvencionada. Ya. Así que sí que ayudamos a las personas con discapacidad, yo diría. No, y hay que seguir empujando para que los avances, los progresos no se detengan, ¿no? Claro que no. Queda mucho por hacer. Hemos avanzado mucho y estamos súper orgullosos, pero estamos en constante evolución y hay que seguir para adelante. También hemos avanzado mucho en el podcast, Susana, pero todavía falta por hacerte alguna pregunta. La última de exteriores te la hacen ahora mismo Iván con sus invitadas. Me gustaría saber cuánto apoyo tienen los deportistas paralímpicos y también una cosa, ¿hay diferencia entre una persona con discapacidad que nació con discapacidad para acceder a los Juegos y una persona que de repente por un accidente se quedó con discapacidad? Muchísimas gracias por tu pregunta. A ver por dónde empezamos con esto. Para nosotros no hay diferencia. Tú puedes tener una discapacidad congénita, haber nacido con ella, o puede haber sido adquirida. Sí es verdad que muchas de las que son adquiridas, bien por accidentes, por enfermedades, pues mucha gente ya venía de la práctica deportiva, con lo cual a lo mejor el camino, el recorrido deportivo hasta llegar a unos Juegos es más cortito. Puede ser. Puede ser. Pero realmente para nosotros esto es meritocracia, esto es deporte sin apellidos. El que llega porque su cabeza y su cuerpo y su trabajo se lo permiten, pues llega de la misma manera. Yo probablemente eso detecto que la longitud de ese camino, claro, cuando es una discapacidad adquirida, puede que sea menor para llegar. También, si es adquirida, tiene la dificultad añadida del reaprendizaje, ¿no?
bueno, primero también el superar el trauma, porque no es lo mismo ser siempre de una misma manera que dejar de ser como eras antes, y luego el reaprendizaje a todos los niveles. Entonces, por un lado se acorta longitudinalmente si estás acostumbrado, si venías ya del deporte de cierta competición, y por otro tiene el factor de dificultad añadida de reaprender cómo eres ahora y cómo es tu cuerpo ahora. Yo creo, Javier, que en nuestro caso además influye mucho que el deporte, en los casos de discapacidad sobrevenida, salva vidas. Hay mucha gente, esto yo creo que nos lo contarían muy bien en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, el Instituto Goodman, hay mucha gente que el deporte le salva, que ve una salida, que se engancha a practicar, a decir puedo con ello y tira para adelante. Entonces emocionalmente yo creo que es un enganche, es una herramienta. Pues tenemos una última pregunta que hacerte desde la pantalla del plató de Rumbo Cero. Ya no va a ser Iván con sus invitados desde el exterior, sino que nos la dejó en el episodio anterior de esta segunda temporada Emilio Nieto, el director general del Centro Nacional del Hidrógeno. Vamos a estar atentos a ver qué pregunta te dejó Emilio. Pues a ver, Susana, yo te preguntaría, bueno, no sé si tendrás oportunidad de escuchar el podcast o no cuando se te haga la entrevista, pero bueno, seguro que sabes que las siguientes Olimpiadas en París del 2024, evidentemente uno de las innovaciones que se van a desarrollar en esos Juegos Olímpicos es la utilización e integración del hidrógeno dentro de lo que puede ser la Villa Olímpica, ¿no? Para sobre todo soluciones de movilidad. Yo lo que te preguntaría es, y me gustaría que después de haber vivido la experiencia allí nos pudieras contar si realmente esa solución, esa pregunta que la respuesta que das realmente se hubiera cumplido, ¿no? Pues ¿qué significa para vosotros el que realmente se dé ese paso? Sabéis que Toyota además está aportando determinadas soluciones en aplicaciones de movilidad, como por ejemplo sillas para la movilidad reducida y determinados patinetes que hasta ahora son patinetes eléctricos con batería que también se pueden utilizar con el tema del hidrógeno. Pues te preguntaría primero que cómo ves realmente si eso pudiera tener algún valor añadido y cómo valoras de alguna forma pues ese esfuerzo que Toyota va a hacer para poder tener el hidrógeno integrado dentro de lo que son las Olimpiadas de este año. Pues muy interesante la pregunta del compañero, ¿verdad? Yo creo que es fundamental por dos temas. Para nosotros, como decíamos, porque bueno, esas soluciones nos permiten enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Claro. Entonces, para nosotros, vital, crucial en la villa. Y además por la disposición de la villa, porque por primera vez tiene el río entre medias. ¿Ah, sí? Sí. Hay una parte de la villa que queda a un lado y otra que queda a otro. Con lo cual, la distancia, es verdad que todo lo central está en la parte previa, pero hay otra parte posterior donde yo creo que hay algún gimnasio, está alguna parte de clínica, bueno, hay otros servicios al otro lado, entonces nos van a venir verdaderamente bien. Y luego hay una cuestión importante de coherencia. Estos juegos se han transmitido siempre la importancia de la sostenibilidad y todo el esfuerzo que el comité organizador de los Juegos de París estaba haciendo en ese sentido, con lo cual no puedes dejar flecos. Claro. Es algo importante. Y cuando tienes de la mano a un patrocinador top de ambos comités que con tanta actitud colaborativa, pues yo creo que es necesario que se vea también y se transmita en cada una de las cosas, por supuesto en la movilidad. Oye, ¿te parece, Susana, que igual que se lo pedimos a Emilio en el capítulo anterior, le dejes una pregunta a los próximos invitados, a los invitados del capítulo 4 de esta segunda temporada, que van a ser tanto Enric Blesa, que es director general de Special Olympics España, como Paola Manjón, que es jugadora de la delegación española de baloncesto. Van a ser nuestros próximos invitados y si les dejas una pregunta, nosotros se la compartiremos en el próximo capítulo. Pues se la hago encantada, Javier, porque además compartimos a alguien muy querido. Nuestro secretario general también forma parte de Special Olympics, ¿sí? Miguel Sagarra. Así que, Enric, Paola, me gustaría saber cuáles son vuestros referentes deportivos.
Pues se la haremos en el próximo capítulo y la contestarán encantados. A modo de conclusión, de última pregunta, normalmente siempre lo abrochamos pues con una pregunta genérica mirando al futuro. En este caso, más que preguntarte por el futuro, tanto de los Juegos Paralímpicos, del Comité Paralímpico, me gustaría ahondar en esa relación que desde el comité se tiene con sus deportistas, ¿no? Cómo se vive el evento desde dentro, cómo se celebran los éxitos, cómo se comparten también los resultados que no han sido los esperados. Yo el recuerdo que tengo de Londres, la verdad es que había ahí un ambiente bueno, pues que la delegación era uno, ¿no? Y con quien competía en cada momento, fuese el deporte que fuese, se sentía ese apoyo y todo ese grupo arropando. Entiendo que el espíritu no ha cambiado. Para nada. Yo creo que lo único que puede hacer es intensificarse. Nosotros siempre hablamos de familia paralímpica, pero lo sentimos así. Vivimos con vosotros, vivimos con los deportistas los éxitos, vivimos todavía más si cabe los fracasos. Nos hacéis llorar de las dos cosas, de alegría y de pena cuando sabemos lo que hay detrás. El punto es que os conocemos, es que sabemos el esfuerzo, conocemos la historia, vuestras familias, el esfuerzo, la dedicación, los momentos buenos, los momentos malos. Entonces la verdad que lo sentimos muy nuestro. Y intentamos que también, pues eso, estar para todo lo que nos podáis necesitar. Vivir unos juegos desde dentro es una auténtica pasada y yo creo que este espíritu paralímpico pues todavía los hacen más especiales. Así que lo vivimos súper intensamente. Sí, la verdad es que es una experiencia inolvidable. Yo me dediqué al periodismo en su momento, empecé a estudiar periodismo para dedicarme a él. Y siempre tienes el sueño, ¿no? La proyección de decir, bueno, a ver si con este oficio, con esta profesión, puedo vivir unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Paralímpicos, unos mundiales de atletismo. Bueno, pues en un quiebro del destino, al final pude vivir unos Juegos Paralímpicos, pero desde el otro lado de la línea, ¿no? Y eso lo hizo todavía más intenso y solo quien lo ha hecho sabe lo que supone vivir una experiencia de ese tipo. Pues vamos a terminar este tercer episodio, Susana, con la última sección que siempre os compartimos. Os hablamos de un proyecto de Toyota, de una ciudad 100% sostenible que se llama Woven City, que está en pues al pie, en las faldas del monte Fuji. Y lo que os pedimos a los invitados es que penséis, que aportéis un elemento que consideráis que no debe faltar en esa ciudad del futuro. En la temporada primera se hablaba, por ejemplo, de exoesqueletos para la movilidad de personas con discapacidad, de movilidad reducida de todo tipo. Por supuesto, también se habló del transporte sostenible, de ropa duradera, de apostar por productos de impacto positivo. Y en esta segunda temporada, tanto Manuel Páraga del Comité Olímpico Español como Emilio Nieto del Centro Nacional del Hidrógeno también nos han hablado de pues poner fin un poco a la deriva consumista, ¿no?, en la que nos hemos instalado como sociedad, el también ser capaz de eliminar todos los residuos que se generen. Desde el Comité Paralímpico, o como Susana Gaitán, ¿qué aportarías a esa ciudad del futuro? ¿Qué elemento crees que no puede faltar? Pues yo creo que no puede faltar la concepción de origen, la accesibilidad universal, en pensar para todos cómo deben de estar organizadas las cosas. Para todos, porque todos en un momento pues tienen movilidad reducida, puntual, no permanente, pero vamos a vivirlo así, el pensar para todos antes de ponernos a hacer. Eso sería importante. Y desde luego seguro que os contó Manolo Parga, os habló de los bosques y del trabajo tan impresionante que hacen, y es verdad que quizá nos hemos desconectado un poco de la naturaleza. Esos pulmones verdes son imprescindibles y imagínate, en muchos de nuestros deportistas, los triatletas, aguas abiertas, o sea, al final se necesita cuidar el entorno para el bienestar físico y emocional, que es una parte importantísima también. La cabeza también entra en juego, tú lo sabes. Entonces yo creo que necesitamos ciudades amables
no solamente eso, en la concepción de accesibilidad, sino en no desengancharnos tanto como estamos de la naturaleza para sentirnos bien. Tienes toda la razón, Manuel habló de eso, es más, lo dijo lo primero, o sea que si lo ordenó por importancia es lo que no se quería dejar, y también habló de ampliar el concepto de personas con movilidad reducida más allá de las personas con discapacidad, porque claro, tú puedes oficialmente no tener ninguna discapacidad, pero puntualmente tener una lesión o cualquier circunstancia que haga que tu movilidad se vea reducida, ¿no? Entonces esas tres cosas comentó Manuel, así que incorporamos la accesibilidad universal de origen en el punto de partida como elemento para la ciudad de futuro, para ese proyecto de Woven City que está en los pies del Monte Fuji en Japón. Hasta aquí el tercer episodio de nuestra segunda temporada de Rumbo Cero, el podcast Cero Emisiones de Toyota. Susana, espero que hayas estado a gusto y que lo hayas disfrutado del rato. Para nosotros ha sido un absoluto placer contar contigo. Para mí también, Javier. Súper agradecida y encantada de compartir este rato con los compañeros de viaje, con Toyota y contigo, que eres parte de la familia. Muchísimas gracias, Susana, y a todos vosotros os esperamos en el siguiente capítulo de esta segunda temporada de Rumbo Cero. Estamos en todas las plataformas y redes sociales de Toyota. Nos vemos enseguida. Chao.